Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Les saluda Samuel Arias y quiero darle la más cordial bienvenida a esta entrevista en donde este día vamos a tener esta edición especial que se ha dado en llamar Debate Nueva Generación, en la cual consiste precisamente en escuchar las opiniones sobre temas de país, importantes temas que están en la agenda nacional, de parte de una nueva generación, jóvenes profesionales en diferentes áreas que están dispuestos a contribuir a la democracia por medio de su opinión. Y precisamente quiero dar la más cordial bienvenida a nuestros invitados, la licenciada Tania Pastor, quien es abogada. Bienvenida, gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación, Samuel, y mucho gusto a toda la audiencia de Diálogo 21. También quiero darle la más cordial bienvenida al licenciado Henry Flores, quien es vicepresidente de Red de Jóvenes en el Exterior. Bienvenido, licenciado. Buenos días, es un gusto estar acá en Canal 21. Nos acompaña también la licenciada Leonor Selva, quien es experta en políticas públicas. Gracias por acompañarnos. No, gracias, Samuel, y gracias a la audiencia que nos acompaña. Y también tenemos al licenciado Isaac Ortega, quien es un emprendedor social. Gracias, bienvenido, Samuel, por la invitación, y a todos mis compañeros en el panel. De verdad que un gusto volver a compartir con ustedes, y un saludo a toda la población salvadoreña que fielmente sintoniza el canal 1921 para sintonizar este canal. El mismo presidente de la República ayer hacía pronunciamientos realmente fuertes. Decía que le daban ganas de dinamitar esa presa del Chaparral, pero que no se podía porque no se puede hacer algo como eso. Sin embargo, esas fueron las expresiones, porque dijo de que es un símbolo a la corrupción, una presa que debió costar 200 millones de dólares y hoy casi está costando 800 millones de dólares. Imagínese usted. Y bueno, allí hay una serie de denuncias, más actos de denuncias sobre la corrupción. ¿Qué representa eso realmente para el país? El periódico El Faro hacía un artículo interesante en donde confirmaba la baja de los homicidios en todo el país, y sobre todo estaba señalando que Soyapango, que había sido uno de los puntos más violentos del país, ahora resulta de que es donde menos homicidios se han cometido. ¿Cuáles son los retos realmente? ¿Será sostenible esto? Y por supuesto también vamos a hablar en materia electoral, esas polémicas reformas y bueno, algunas muy necesarias, sobre todo la reforma sobre el voto en el exterior para las próximas elecciones. Estos son algunos de los temas de los que vamos a hablar, pero vamos a comenzar precisamente con estos titulares, ¿verdad?, que están inundando hoy casi todos los periódicos de nuestro país, ¿verdad? En el caso de las CICIES y todo lo que se ha estado hablando, pues en buena hora, este es el comienzo de una CICIES en la que vamos a tener la participación de diferentes organismos internacionales, y comienza por OEA, comienza como misión técnica, comienza como una misión técnica únicamente de la presidencia, pero comienza ya. La única observación que sí me parece debe de incluirse definitivamente al fiscal general de la República por el mandato constitucional. De la manera que está redactada la Constitución en este momento, no se le puede ni se le debe de dejar fuera. Debe de incluírsele más activamente, por supuesto, o como parte de la estructura. Como parte de la estructura. De hecho, dentro de las funciones que tiene el fiscal general de la República, en el ordinal séptimo del 193 de la Constitución, establece que tiene la facultad de conformar comisiones especiales para el ejercicio de sus funciones. Esto quiere decir que no necesita autorización de nadie para conformar comisiones especiales. Lo podría hacer ya y sin dilatar más el tiempo para lograr este objetivo. Ahora, habrá personas que van a decir es que el fiscal general es un fiscal general partidario, viene de Arena y todo lo que ya sabemos, pero es el fiscal general de la República. Pero hay que terminarlo, dice el presidente. ¿Cuál es la percepción que se tiene después de todo esto en el exterior? Sin duda es un impacto muy fuerte. Veíamos ayer acusaciones
de cerca de 800 millones de dólares mal invertidos, un monumento a la corrupción, como lo decía el presidente Bukele, y había reacciones por parte del expresidente Mauricio Funes en el sentido que no era él el culpable, sino que había sido el gobierno de Sánchez Serén. Lo que vemos es que pudo haber un engranaje de corrupción no solamente por parte del presidente anterior, sino que por una serie de funcionarios, complicidad incluso del partido político en ese momento en el gobierno. Yo creo que siempre hay que agradecer que la cooperación internacional siempre ha visto a El Salvador con buenos ojos, a pesar de que El Salvador no siempre ha tenido una buena gestión y una buena ejecución de los proyectos y de los fondos. O sea, esto del Chaparral ya nos pasó una vez, nos pasó en la administración del presidente Saca, donde el Washington Post en su momento reveló que se habían desviado fondos de un proyecto del BID, también por millones de dólares. Y siempre es una situación complicada para los organismos internacionales porque su contraparte es el gobierno, pero ¿qué haces cuando tu contraparte es precisamente la que está desviando fondos? Y en ese sentido creo que es importantísimo que ahora se hagan esfuerzos para fortalecer a la Fiscalía y para fortalecer al Ejecutivo en su disposición de colaborar, porque mucho de esto viene de esa opacidad. El Chaparral es un proyecto que es cierto, no solo viene de la administración Funes, ya estaba en la administración, se planeó en la administración de Saca, se empezó a implementar en la administración Funes y luego en la administración de Sánchez Serén. Sí, o sea, tenemos tres gobiernos implicados, hubo tres involucrados. transiciones y nunca se reportó y se informó de todas estas irregularidades, a pesar de que era evidente que el proyecto no andaba y que se estaba volviendo un hoyo donde los salvadoreños seguíamos invirtiendo fondos. Esto también es bien grave en el sentido de que tenemos una gran tradición. Yo diría que el Chaparral no es el único monumento de megapuestas de país donde ponemos lo poco que tenemos para inversión estratégica y que son proyectos que al final no avanzan. El puerto de Cutuco es también otro ejemplo de nuestra falta de capacidad para ejecutar, y ahí entra corrupción, la falta de capacidad de construir acuerdos, y lo que eso hace es que el país sigue apostándole, invirtiendo muchos de sus recursos en estos proyectos estratégicos que al final no tienen un retorno ni para la ciudadanía ni para la economía. Y eso es lo gravísimo y lo que nos tiene en 20 años de una economía deprimida. Muy bien, licenciado Isaac Ortega, ¿cuál es la percepción suya desde el punto de vista como emprendedor social, esta coyuntura que está viviendo nuestro país y qué mensajes está recibiendo nuestra sociedad con todo esto? Bueno, primeramente es lamentable que por muchos años nuestro país ha tenido este tipo de actitudes en donde no ha habido transparencia, donde no ha habido acceso a la información, en donde pueda ver realmente en qué se está gastando los impuestos que día a día los salvadoreños invierten. Es lamentable que un gobierno de Arena y dos gobiernos del FMLN han despilfarrado tanto dinero cuando pudieron haberlo invertido correctamente en medicinas, en educación, en oportunidades para los emprendedores. Hay tantas cosas que se pudieron haber hecho, pero que hoy en día somos un país que tiene muchas limitantes en términos de salud, de educación, de emprendedurismo, porque no ha habido una buena inversión, no ha habido una buena administración, y como decía Leonor, estamos cayendo o podemos llegar a caer en la situación en que la cooperación internacional deje de confiar en el país si este tipo de situaciones siga. ¿Cuál gobierno era más corrupto? ¿Si el de Arena o el del Frente? Porque de repente salió una acusación por el expresidente Francisco Flores de robarse 10 millones de dólares de Taiwán y ahora tenés una acusación de que el expresidente Funes se robó cerca de 22 millones de dólares que eran de Unión Europea, estos no eran de Taiwán, sino que eran de Unión Europea, para desviarlos a la partida secreta, y evidentemente se gastó ese dinero en asuntos personales o lo malversó. Quiero destacar también que no solo fue dinero de Unión Europea, diversas investigaciones han dado a luz que dinero que sobraba o que era destinado para otros ministerios también eran redestinados y gastados en Casa Presidencial. En su momento hacían ahí sus entuertos, como se dice popularmente, y se malversaba este dinero. ¿Qué es lo grave del asunto? Que esta es una cooperación no reembolsable, o sea, es un dinero regalado por parte del pueblo europeo, por parte de la gente que duramente seguramente trabaja allá en Europa y le está regalando a El Salvador, y simplemente se lo robaban. Llegando al Ejecutivo, claramente no hay controles
y hay espacios y hay tentaciones para cualquier gobierno, para cualquier individuo, más allá de lo que diga. ¿Y dónde está la Corte de Cuentas? Entonces, lo que tenemos que trabajar como país y como ciudadanos es en establecer controles, cerrar esos lugares donde se fugan los fondos, como la partida secreta, y porque no podemos estar confiando en las promesas de candidatos. Porque todo el mundo te va a decir que cuando llega al Ejecutivo no va a robar. Pero quiero ver, o sea, para mí el compromiso real de un mandatario con la transparencia va a ser cuando se limite, se autolimite, cuando llegue al Ejecutivo lo primero que haga es ponga controles, firme, o sea, fortalezca las instituciones que no dependan de ellos, como la Fiscalía, o sea, por ejemplo, la Asamblea cada vez le quita más fondos. Entiendo yo que en los proyectos del presupuesto incluso este año también se está pensando quitarle recursos. Para que fiscalice el Ejecutivo. Como dice Tania, son investigaciones complejas. Tiene que haber conocimiento financiero, de transacciones internacionales, de lavado de dinero. Pero que hay de la Corte de Cuentas. Tiene que haber voluntad política también de investigar, y es que los 3 niveles de control nos han fallado en el país. Sí, porque cierto. El principal es el funcionario cuando toma el cargo, cuando ya jura ante la Constitución que va a cumplir fielmente el cargo. Ese es el primer control. ¿Y cuál es el principal que no debe de fallar? Es el control que ejerce el fiscal general de la República a través de su mandato constitucional de la persecución del delito y la protección de los intereses de la sociedad y del Estado. Ahí es donde está fallando el control principal. Sí, que es como la instancia suprema de la investigación. Pero ahí nos vamos a un circulito porque falla porque los fiscales que han sido nombrados históricamente en El Salvador son partidarios. Exacto, entonces no van a investigar a los que los pusieron en el poder, a los que son los financistas de los partidos a los que representan, y en consecuencia nos fallan absolutamente todos los controles. Y si a eso aunamos que el sistema legal en el país es corrupto, eso es lo que fomenta la corrupción de los corruptos y corruptores, porque la corrupción es, el sistema está diseñado para favorecer la corrupción, para que no se pueda, es decir, cuando tenemos leyes que de hace más de 50, 30 años y no las quieren aprobar o no las quieren ni siquiera entrar a estudiar para que entren en vigencia, y son leyes que nos van a favorecer al combate de la corrupción, a tener más transparencia, que no haya impunidad, pero los diputados las mantienen ahí engavetadas. Eso es corrupción, porque es omisión, eso es incumplimiento de deberes. Ellos tienen que ver la forma de ejercer mejor sus funciones en beneficio de toda la sociedad. Y cuando decimos en beneficio del pueblo, como decía alguien ayer, todos somos pueblo, no es cierto. Cuando nosotros decimos, cierto, todos somos salvadoreños, pero pueblo es aquel 90% que no es la oligarquía, aquel 90% que no tiene las mismas facilidades, ni siquiera de que se le garantice de parte del Estado la canasta básica, los servicios básicos como de vivienda. ¿Por qué fallan? ¿Por qué se da esta situación de las instituciones? Porque de repente vemos en la Asamblea, me imagino que no todos, ¿verdad? Pero la gran mayoría de diputados y las fracciones empiezan a comercializar, porque no hay otra palabra, comercializar diferentes puestos, diferentes cabezas del Estado, ¿verdad? Como yo te doy a vos la Fiscalía, pero dame a mí la Corte de Cuentas, yo te doy la mayoría y te doy la presidencia de la Asamblea. Entonces, todo ese tipo de actitudes ya es hora de que vaya cambiando. De verdad creo que el país ya necesita una renovación de este tipo de pensamiento, y sobre todo porque eso nos va a permitir llevar un efecto dominó, en el sentido de que donde se toman este tipo de decisiones empiece a cambiar, pues posiblemente, tal vez no al 100%, pero va a haber una mayor seguridad de que se puedan tomar decisiones un poco más adecuadas a las necesidades del país. ¿Creen que realmente el país estamos en ese punto, punto de quiebre? Yo creería de que sí ha habido un punto de quiebre, y justamente eso permitió la alternancia en el poder, el hecho de que el FMLN no lograra un periodo más y que Nayib Bukele pudiese romper con la política tradicional y con el bipartidismo en El Salvador. Esa es una de las respuestas más concretas de por qué el ARENA y el FMLN tuvieron que llegar a su fin y pudiesen llegar a su fin en el año 2021 si estas cosas siguen como van. Vamos a seguir ahondando, ¿verdad?, sobre lo que es la materia, específicamente el reto de las CICIES. ¿Qué esperamos que haga las CICIES y que venga a cambiar en este país? Bueno, ¿pudiera las CICIES también retomar e investigar en el caso como el Chaparral, aunque ya la investigación lleva 2 años? No sé si esto realmente ya pudiera considerarse también de que pudiera tener jurisdicción ahí este tipo de comisión. Y quizás hay que aclarar ahorita que la CICIES con la que se está empezando y la que se ha propuesto hasta la fecha, por no pasar por la Asamblea y porque va a ser algo adscrito al Ejecutivo,
en realidad no es que va a tener jurisdicción para investigar. Va a poder investigar adentro del Ejecutivo, que no es poca cosa. O sea, porque lo que ha propuesto el presidente Bukele es que va a poner, o sea, Hacienda va a hacer lo que le corresponde a Hacienda ver en términos de investigación para evasión y elusión de impuestos. O sea, va a ser yo lo veo como una cabeza estratégica que va a filtrar en el Ejecutivo investigaciones que luego lo que puede hacer es dar esa información y colaborar con la Fiscalía, que es quien constitucionalmente sí tiene jurisdicción para investigar. Entonces yo creo que más bien es una colaboración articulada y probablemente va a ser una divulgación para que el público conozca los detalles de investigación, pero que ellos pueden tener una investigación paralela judicial, o sea, que llevar el caso ante un juez no va a tener atribución, pero sí creo que es muy importante porque sí tiene razón el presidente cuando decía los casos más grandes de corrupción conocidos hasta la fecha son dentro del Ejecutivo. Ojalá que con el tiempo que no vaya a terminar esto como otros programas que en el último año, en el 5º año de la presidencia terminamos de hacer todo, ¿verdad? Sino que al contrario, desde ya el Ejecutivo empieza a dar el ejemplo, tal vez investigando a sus propios ministros para conocer, bueno, ahí hay un par de casos que ha sacado el Faro de ministros que también podrían ser investigados, pues, ¿verdad? Yo creo que sería interesante ver esa dinámica también. Yo creo que es importante el mensaje que se está dando por parte del actual gobierno en el sentido de decirle a los organismos internacionales, miren, esta es la situación, vengan al país, no es fácil abrir la casa, abrirse a la corrupción, a la filtración, a la investigación para evitar la corrupción. Siempre se dice que es fácil criticar, pero que no lo critiquen, y en este caso es bueno ese mensaje que se está dando, en el sentido de decirle a la ONU, mire, vengan a ayudarnos e investiguennos. Sin embargo, hay que estar claros que no la vamos a tener ya, que si se llega a aprobar en la Asamblea, después necesita ratificación de la siguiente Asamblea por la reforma constitucional, y no solamente en ese tema, sino que lo que decía Leonor, en los temas de enriquecimiento ilícito, 10 años es el máximo que nos da la Constitución en el inciso final del artículo 240 para las investigaciones de funcionarios en temas de corrupción por enriquecimiento ilícito. Entonces tenemos frenos en la lucha de la corrupción desde la Constitución, y en el caso hay un factor bastante importante porque hay algo que no se le ha dado la importancia que debe, y es que hay una unidad de extinción de dominio en la Fiscalía General de la República que, si bien no es persecución penal, sino que es un híbrido de muchas materias, aquí podemos nosotros buscar un verdadero apoyo de parte de esta CICI para que ayude técnicamente, científicamente, en capacitación hacia los fiscales, en fortalecer esa unidad, porque allí podemos nosotros lograr el reintegro de muchos millones defraudados del dinero del Estado, que es dinero del pueblo y que se puede invertir, y lograr ese autofinanciamiento que se pretende tener con el tiempo, porque el tema de la seguridad para mantener las medidas integrales del plan de control territorial, eso necesita mucho financiamiento si lo queremos mantener en el tiempo, y eso no lo vamos a lograr si no buscamos la manera de estar autofinanciándonos para lograrlo. Entonces, el fiscal general de la República tiene la tarea de trabajar en conjunto con estas organizaciones y así traer lo que estamos esperando que sean las investigaciones. ¿Alguna opinión sobre este tema para ir cerrando este tema? Sí, yo quisiera dar 3 cosas puntuales como de aquí adelante qué hacer. Yo sí quisiera que ahorita que la misión técnica de la OEA ya está aquí para empezar las pláticas con el gobierno de cómo implementar las CICIES, si yo quisiera, que consideraran darle una participación real a la sociedad civil. A mí me decepcionó un poco las declaraciones del secretario técnico, del representante, que es un asesor estratégico que vino de la OEA, cuando le limitó a la sociedad civil un rol de cachiporra, por decirlo así, como que solo va a hacer campañas de prevención de la corrupción y como ese tipo de apoyo, cuando en realidad el experimento de Guatemala te refleja que la sociedad civil jugó un rol trascendental, y creo que debería tener hasta un asiento en la mesa, o sea, como hasta la posibilidad de colaborar. Segundo, sí creo que es importante, otra cosa que no me gustó de las declaraciones del representante de la OEA que vino a suscribir el contrato, fue que dijo que los criterios técnicos para seleccionar casos no debían ser públicos. Eso no tiene ningún sustento técnico, no es que nosotros tengamos que saber cuáles son los casos que se están investigando. Entiendo que ahí sí hay un tema de reserva, pero que no sepamos los criterios objetivos, la lista, eso
eso creo que no abona a la transparencia y a que nosotros como ciudadanos auditemos el trabajo de las CICIES, que también es necesario. Sin duda alguna, los homicidios han bajado significativamente, se han tenido homicidios, un promedio de 3, 4 homicidios, ese es el promedio que se mantiene desde el 1 de junio. Quiero aclarar que esas imágenes que estamos viendo son precisamente de esta zona donde se está excavando. Las de esta semana, ¿no? De esta semana, ¿verdad? Que es lo último, donde vemos a los soldados y la policía que prácticamente han hecho campamento. Y ese es uno de los primeros cuerpos que hace el Sí, y no solamente se han encontrado fosas en este lugar, sino que hay otros lugares, por ejemplo Vistalago, que es una zona de Ilopango, que ha sido una zona altamente conflictiva. Es donde encontraron los restos de los soldados. También restos de soldados. Es una situación que se ha heredado y que se está exponiendo, pero que no necesariamente el hecho de que se hable de desaparecidos significa que hay más desaparecidos. De hecho, revisando las estadísticas, ha bajado el índice de los homicidios diarios y también ha bajado el índice confirmado la Fiscalía. de los desaparecidos. Lo confirmó la Fiscalía también, que también sí, bajaron los desaparecidos. Ahora, yo quiero destacar algo. Ni en la época de la tregua, de la famosa tregua, que habían acuerdos evidentemente entre el gobierno y grupos pandilleros, se llegaron a tener estos índices de homicidios a la baja, de 2, 3, 4. Bueno, ya han habido días que no han habido homicidios. Si tomamos... ¿Cuál es el promedio actual? Creo que es de 4, ¿verdad? Homicidios diarios. 4 homicidios 4. diarios. De hecho, la semana pasada se tuvieron casi 4 días consecutivos con 2 homicidios al día. Y eso no pasaba antes. Eso sigue bajando. Ni en la época de la tregua, donde se le daban beneficios a los reos en centros penales y habían un acuerdo ahí, un chanchullo entre gobierno y pandilleros. Lo que quiero destacar es que se han salvado cerca de 400 vidas. Es decir, que desde el 1 de junio, 400 personas siguen viviendo, 400 personas no han sido asesinadas con esta reducción significativa de los homicidios. Es indudable que había que hacer una intervención agresiva como la ha hecho el gobierno a principio, y creo que el reto de aquí en adelante es la sostenibilidad. Me gusta también que sean... Y una de esas medidas que estamos viendo en pantallas, realmente, ¿qué tanto impacto ha causado esto en la reducción? Las medidas en los centros penales. Sí, yo eso quería decir. Las dos cosas que yo resalto han sido las reformas dentro de los centros penales que buscan reordenar el sistema, y que debo decir que sí, en algún momento se empezó con las medidas extraordinarias donde se puso mucha presión sobre los reos para hacer este reordenamiento, los traslados, el hecho de que ya no estuvieran los centros penales asignados en función de la pandilla a la que uno pertenece. Pero entiendo que ya se quitaron las medidas extraordinarias y que ahora se está haciendo un reordenamiento que también pasa por dignificar un poquito las condiciones infrahumanas que tenían, pero instaurando más controles. Creo que eso ha tenido un impacto fuerte. Que en El Salvador no existen datos referentes sobre los desaparecidos, y para la época de la tregua dijeron bajaron los homicidios, pero no se sabía nada de los desaparecidos, que había incrementado bastante el número, y no tenemos esos datos registrados actualmente. El fiscal general, con su unidad especializada de desaparecidos y el trabajo que está haciéndose sobre la nueva ley, entonces ahora sí vamos a tener un referente, pero hacia futuro, no lo tenemos hacia atrás. Entonces nosotros no podemos decir de que los homicidios bajaron y que los desaparecidos también. Cierto es que no hay desaparecidos en una proporción que se pueda inferir que los homicidios han bajado porque los desaparecidos han subido. No, se puede afirmar que han bajado los homicidios y que tampoco han incrementado los desaparecidos. Sin embargo, es un tema que hasta ahora vamos a tener referencia de eso. Otro punto importante es la creación del Centro de Investigación Forense, que se va a dar en la División de la Policía Técnica y Científica de la Policía Nacional Civil. Es importante porque es el fortalecimiento tecnológico que vamos a tener, que es la donación que se hizo para la construcción y diseño de todo este centro. Quisiera destacar el hecho de cómo se ha hecho parte del Plan Control Territorial y de un combate frontal, una campaña de sensibilización que le permite decirle al joven: si tenés 2 opciones, una es las pandillas, las armas, y la otra opción es agarrar una beca y las oportunidades. A mí me parece que eso es muy importante porque se está concientizando. Ahora vemos anuncios ahí de cómo viven realmente los reos en los centros penales. No es una situación que una madre quisiera para sus hijos. Yo vi, por ejemplo, ahí un grupo de mujeres, madres,
que tienen a sus hijos ahí en los centros penales haciendo manifestaciones en redes sociales y querían hacer una manifestación en las calles también, pero ha movido el ver la situación de cómo está en los centros penales viviendo estos reos. Algunos prácticamente arruinan su vida, arruinan su futuro. Habían datos, por ejemplo, de que los jóvenes que son asesinados son de entre 20 y 25 años, es decir, el 50% de los homicidios son jóvenes. Entonces, el ver estos datos te permite hacer un plan control territorial que va en varias vías. Uno es en el combate frontal, otro es en las oportunidades y otro es también en la dotación y en el equipamiento para las fuerzas de seguridad, que es la policía y la Fuerza Armada. Los magistrados del Tribunal Supremo Electoral no necesitan gastos de representación. Usted puede atender a sus invitados nacionales e internacionales de 7 a 4, como lo hace cualquier otro funcionario público. Así que me parece una total aberración y, como dice Tania, es una forma elegante de decir quiero un sobresueldo, y eso es corrupción. Luego, sí creo esta propuesta del TSE de suspender al ciudadano los derechos del voto, totalmente aberrante. Un estudiante de primer año de Derecho te va a decir que los derechos constitucionales le dan a uno el derecho de ejercerlos o no ejercerlos. O sea, yo puedo votar o no votar, y no me pueden castigar en la próxima elección por no haber participado en otros procesos electorales anteriores. Y tercero, con respecto al voto en el exterior, sí es una deuda pendiente que se tiene con nuestros compatriotas de que se les garantice el voto en el exterior por mecanismos que sean fáciles, porque lo otro es que ese mecanismo los obligaba a inscribirse casi que un día antes. Casi la tercera parte de la población de El Salvador están afuera. Exactamente. Más de 3 millones de salvadoreños viven en el exterior. Por políticas y las decisiones del gobierno les siguen afectando a ellos, por sus familias o incluso directamente en cuanto a las gestiones con Estados Unidos, por ejemplo. Yo no estoy de acuerdo, lo único que no estoy de acuerdo con esa propuesta que hicieron los compatriotas del exterior es con que se sumen 5 más diputados para que los representen. Y que sea más grande todavía pero funciona en Sí. otros países, por ejemplo en República Dominicana y en Vamos a ir, ¿verdad? Sí, pero vamos o sea, con yo creo que van a tener representación con los Isaac, porque ya diputados se que nos está hay. terminando el tiempo. Vamos, Isaac. un tema. Sí, yo creo que eso de los 5 diputados está un poco de más. Ni el país no está ni para financiar 5 diputados más, sobre todo deberían de ser menos. No son 5, solo entonces, te quiero ahí aclarar, no son 5 después, diputados si querés, para más. que termine Son de 5 decir diputados lo que quiero dentro de los 84 diputados. No es que me parece No es de importante, sumar. claro, no se suman. Son 5 bueno, pero la diputados declaración de ellos fue de sumar. No, son 5 diputados dentro de los 84. Digo, entonces, para aclarar esto. La situación del país no está para eso, ¿verdad? Yo creo que incluso ahí la obligación sería de Cancillería o algo de facilitarle el voto al salvadoreño en Estados Unidos o en cualquier otro país donde se quiera votar, para que pueda manifestar su voto y poder tener representación aquí, sino que los hermanos lejanos que manden su remesa, pues que le digan a su familiar voten por tal para poder tener esa representación. Ahora, lo que han hecho los magistrados, yo no sé si están locos o qué, pero realmente eso de decir de que necesitan gastos de representación y que necesitan un sobresueldo disfrazado, eso yo no sé si pasan en su casa viendo otras cosas que no sean noticias, no tienen redes sociales o qué, para ver que la población tiene un repudio, un asco para todo ese tipo de propuestas, y que sobre todo vemos que estas personas que representan han sido puestos por ciertos partidos políticos, siguen con la mentalidad de servirse cuando llegan ahí, no de servir. Entonces yo creo que ya es tiempo de que empecemos a cambiar la dinámica. Creo que, como tú lo decías, ya es momento de que la ciudadanía empiece a dar estos cambios ya más drásticos, y tenemos la opción perfecta en el 2021 para poder hacer una limpieza total de todo esto. Es más, los magistrados deberían de dar una disculpa pública a la población por esas declaraciones. Bueno, creo que este tema de las reformas electorales se nos quedó corto, ¿verdad? Así Sí, de que esperaría Todavía me ya pica de la que mano. en próximas ediciones de este debate de nueva generación, ¿verdad? Ya con la presencia de nuestro compañero Ernesto López, que esperamos de que ya se esté recuperando. Un saludo pronto, a esté con Ernesto. nosotros. Un saludo a Ernesto. Muchas gracias de verdad a todos ustedes Gracias, por Samuel. sus opiniones, y gracias a todos ustedes por su fiel sintonía. Pasen un feliz miércoles. Camino de la opinión pública, y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.